Había ido a visitar a mi amigo Sherlock Holmes en la segunda mañana después de Navidad, con la intención de presentarle mis saludos de la temporada. Lo encontré recostado en el sofá, envuelto en una bata de color púrpura, con un soporte para pipas al alcance de su mano derecha, y cerca, un montón de periódicos matutinos arrugados, evidentemente recién leídos. Junto al sofá había una silla de madera, y en uno de los ángulos de su respaldo colgaba un sombrero de fieltro negro, muy gastado y de aspecto lamentable, en pésimas condiciones y agrietado en varios puntos. Una lupa y unas pinzas, apoyadas sobre el asiento de la silla, sugerían que el sombrero había sido colocado allí con el propósito de ser examinado. ¿Está usted ocupado?, pregunté. Quizá lo interrumpa. En absoluto. Me alegra tener un amigo con quien comentar mis conclusiones. El asunto es perfectamente trivial, Dijo, señalando con el pulgar en dirección al viejo sombrero. pero hay en él ciertos aspectos que no carecen del todo de interés, e incluso de enseñanza. Me senté en su sillón y acerqué las manos al fuego crepitante, pues una intensa helada se había instalado y las ventanas estaban cubiertas de cristales de hielo. Supongo, observé, que por vulgar que parezca, este objeto debe de estar ligado a alguna historia terrible, que es la clave que lo guiará en la resolución de algún misterio y en el castigo de algún crimen, No, ningún crimen. dijo Sherlock Holmes con una sonrisa. Tan solo uno de esos pequeños incidentes caprichosos que ocurren cuando hay 4 millones de seres humanos chocando unos con otros en el espacio de unas pocas millas cuadradas. En medio de la acción y reacción de una masa humana tan densa, puede esperarse cualquier combinación de acontecimientos, y muchos pequeños problemas pueden surgir que resulten llamativos y extraños sin ser criminales. Ya hemos tenido experiencia de ello. Desde luego, respondí. Tanto es así que, de los últimos 6 casos que he añadido a mis notas, 3 han estado completamente libres de delito alguno. Exactamente. ¿Se refiere usted a mi intento de recuperar los documentos de Irene Adler, al singular caso de la señorita Mary Sutherland y a la aventura del hombre del labio torcido? Bien, no tengo duda de que este pequeño asunto pertenecerá a la misma categoría inocente. ¿Conoce usted a Peterson, el comisionista? Sí, Pues a él le pertenece este trofeo. ¿es su sombrero? No, no. Él lo encontró. Su propietario es desconocido. Le ruego que no lo considere como un simple y maltrecho sombrero, sino como un problema intelectual. Y, en primer lugar, en cuanto a cómo llegó aquí, llegó la mañana de Navidad, acompañado de un buen ganso bien cebado, que sin duda en este momento se estará asando frente al fuego de Peterson. Los hechos son estos. Hacia las 4 de la mañana de Navidad, Peterson, que, como usted sabe, es un hombre muy honrado, regresaba de una pequeña celebración y se dirigía a su casa por Tottenham Court Road. Delante de él, vio, a la luz del gas, a un hombre bastante alto que caminaba con paso vacilante y llevaba un ganso blanco colgado sobre el hombro. Al llegar a la esquina de Gooch Street, se produjo una pelea entre aquel desconocido y un pequeño grupo de rufianes. Uno de ellos derribó el sombrero del hombre, quien alzó su bastón para defenderse, y al hacerlo, rompió el escaparate de una tienda que tenía detrás. Peterson acudió rápidamente en ayuda del desconocido para protegerlo de sus agresores, pero el hombre, alarmado por haber roto el vidrio y al ver acercarse a alguien con aspecto de autoridad, dejó caer el ganso, echó a correr y desapareció en el laberinto de calles que se extiende detrás de Tottenham Court Road. Los rufianes también huyeron ante la aparición de Peterson, de modo que éste quedó dueño del campo de batalla y también del botín. Este sombrero maltrecho y un ganso de Navidad absolutamente irreprochable. ¿Y no se los devolvió a su dueño? Ahí está precisamente el problema. Es cierto que en una pequeña tarjeta atada a la pata izquierda del ave figuraba la inscripción: para la señora Henry Baker, y también es cierto que las iniciales HB aparecen en el forro de este sombrero. Pero como en esta ciudad hay miles de Baker y cientos de Henry Baker, no es fácil devolver la propiedad perdida a su legítimo dueño. ¿Qué hizo entonces Peterson?
Me trajo tanto el sombrero como el ganso la mañana de Navidad, sabiendo que incluso los problemas más pequeños me resultan interesantes. Conservamos el ganso hasta esta mañana, cuando hubo señales de que, a pesar de la helada, sería prudente consumirlo sin más demora. Así que su descubridor se lo ha llevado para cumplir el destino final de todo ganso, mientras yo sigo conservando el sombrero del desconocido caballero que perdió su cena navideña. ¿No puso un anuncio? No, Entonces, ¿qué pista tiene usted sobre su identidad? solo lo que podamos deducir. ¿A partir de su sombrero? Exactamente. Pero está bromeando. ¿Qué puede deducir de este viejo y deteriorado fieltro? Aquí tiene mi lupa. Usted conoce mis métodos. ¿Qué puede deducir por sí mismo acerca de la personalidad del hombre que ha llevado este objeto? Tomé el deteriorado objeto entre mis manos y lo examiné con cierta tristeza. Era un sombrero negro muy común, de la forma redonda habitual, rígido y bastante maltratado por el uso. El forro había sido de seda roja, pero estaba considerablemente descolorido. No llevaba el nombre del fabricante, pero como Holmes había señalado, las iniciales HB estaban garabateadas en uno de los lados. Tenía un orificio en el ala para sujetarlo con una cinta, pero el elástico había desaparecido. Por lo demás, estaba agrietado, cubierto de polvo y manchado en varios lugares, aunque parecía haberse intentado ocultar algunas de las zonas descoloridas untándolas con tinta. «No veo nada», dije devolviéndoselo a mi amigo. Al contrario, Watson, usted lo ve todo. Lo que ocurre es que no razona a partir de lo que ve. Es demasiado tímido al sacar sus conclusiones. Entonces, dígame por favor, ¿qué es lo que usted puede inferir de este sombrero? Holmes lo tomó y lo contempló con esa manera peculiar, introspectiva, que le era tan característica. Quizás sea menos sugerente de lo que podría haber sido. Observó. Y sin embargo, hay algunas deducciones muy claras, y otras que representan, al menos, un alto grado de probabilidad. Que el hombre era de una inteligencia considerable resulta evidente a simple vista, y también que, hasta hace unos 3 años, se encontraba en una posición económica bastante cómoda, aunque ahora ha caído en tiempos difíciles. Era previsor, pero lo es menos ahora que antes, lo cual indica una regresión moral. Y esto, unido al deterioro de su fortuna, parece señalar la acción de alguna mala influencia sobre él. Probablemente la bebida. Esto puede explicar también el hecho evidente de que su esposa haya dejado de quererlo. Mi querido Holmes, No obstante, continuó él ignorando mi protesta, ha conservado cierto grado de respeto por sí mismo. Es un hombre que lleva una vida sedentaria, sale poco, está completamente fuera de forma, es de mediana edad, tiene el cabello entrecano, se lo ha cortado hace pocos días y lo unge con crema de lima. Estos son los hechos más evidentes que pueden deducirse de su sombrero. Además, dicho sea de paso, es extremadamente improbable que tenga gas instalado en su casa. Sin duda está bromeando, Holmes. En absoluto. Es posible que incluso ahora que le he dado estos resultados, ¿no sea usted capaz de ver cómo se han alcanzado? No dudo de que soy muy torpe, respondí, pero debo confesar que no consigo seguirlo. Por ejemplo, ¿cómo dedujo que este hombre era inteligente? Como respuesta, Holmes se colocó el sombrero sobre la cabeza, le cayó sobre la frente y se apoyó en el puente de la nariz. Es una cuestión de capacidad cúbica, Dijo. Un hombre con un cerebro tan grande debe de tener algo dentro. ¿Y la decadencia de su fortuna? Este sombrero tiene 3 años. Estas alas planas, curvadas en el borde, estuvieron de moda entonces. Es un sombrero de la mejor calidad. Mire la banda de seda acanalada y el excelente forro. Si este hombre podía permitirse comprar un sombrero tan caro hace 3 años y desde entonces no ha tenido otro, sin duda ha descendido en el mundo. Bueno, eso ciertamente está bastante claro. Pero ¿qué hay de la previsión y de la regresión moral? Sherlock Holmes rió. Aquí está la previsión. Dijo, apoyando el dedo sobre el pequeño disco y el lazo del sujetador del sombrero. Estos accesorios nunca se venden con los sombreros. Si este hombre encargó uno, es señal de cierta previsión,
pues se tomó el trabajo de adoptar esta precaución contra el viento. Pero, puesto que vemos que ha roto el elástico y no se ha molestado en reemplazarlo, resulta evidente que ahora tiene menos previsión que antes, lo cual es una prueba clara de una naturaleza debilitada. Por otro lado, ha tratado de ocultar algunas de estas manchas del fieltro, cubriéndolas con tinta, lo que demuestra que no ha perdido del todo el respeto por sí mismo. Su razonamiento es ciertamente plausible. Los otros puntos, que es de mediana edad, que tiene el cabello entrecano, que se lo ha cortado recientemente y que usa crema de lima, se obtienen todos mediante un examen detenido de la parte inferior del forro. La lupa revela una gran cantidad de puntas de cabello, cortadas limpiamente por las tijeras del barbero. Todas parecen estar adheridas y hay un olor definido a crema de lima. Este polvo, como observará, no es el polvo gris y arenoso de la calle, sino el polvo marrón y esponjoso de la casa, lo cual demuestra que el sombrero ha estado colgado en interiores la mayor parte del tiempo, mientras que las marcas de humedad en el interior son una prueba positiva de que quien lo llevaba transpiraba abundantemente y, por lo tanto, difícilmente podía encontrarse en buena forma física. Pero su esposa, usted dijo que había dejado de quererlo. Este sombrero no ha sido cepillado en semanas. Cuando lo vea a usted, mi querido Watson, con una semana de polvo acumulado sobre el sombrero, y cuando su esposa le permita salir en semejante estado, temeré que también usted haya tenido la desgracia de perder el afecto de su mujer. Pero podría ser soltero. No. Llevaba el ganso a casa como una ofrenda de paz para su esposa. Recuerde la tarjeta atada a la pata del ave. Tiene usted una respuesta para todo. Pero ¿cómo demonios deduce que no tiene gas instalado en su casa? Una mancha de sebo, o incluso dos, podrían deberse al azar. Pero cuando veo nada menos que 5, creo que no puede haber mucha duda de que este individuo debe de entrar con frecuencia en contacto con velas encendidas. Probablemente sube las escaleras por la noche con el sombrero en una mano y una vela goteante en la otra. En cualquier caso, esas manchas de sebo no proceden de una lámpara de gas. ¿Está satisfecho? Bueno, es muy ingenioso. Pero, puesto que, como usted dijo hace un momento, no se ha cometido ningún crimen, ni se ha hecho daño alguno salvo la pérdida de un ganso, todo esto parece ser más bien un desperdicio de energía. Sherlock Holmes había abierto la boca para responder cuando la puerta se abrió de golpe, y Peterson, el portero, irrumpió en el apartamento con las mejillas encendidas y el rostro de un hombre aturdido por el asombro. El ganso, señor Holmes. El ganso, señor. Jadeó. ¿Eh? ¿Y qué ocurre con él? ¿Ha vuelto a la vida y ha salido volando por la ventana de la cocina? Holmes se volvió sobre el sofá para observar mejor el rostro excitado del hombre. Mire, señor. Mire lo que encontró mi mujer en su buche. Extendió la mano y mostró en el centro de la palma una piedra azul de brillo deslumbrante, algo menor que un poroto en tamaño, pero de tal pureza y fulgor que centelleaba como un punto eléctrico en la oscura cavidad de su mano. Sherlock Holmes se incorporó con un silbido y dijo: Por Júpiter, Peterson. Esto es un verdadero tesoro. Supongo que sabe usted lo que tiene entre manos. ¿Un diamante, señor? ¿Una piedra preciosa? Corta el vidrio como si fuera manteca. Es más que una piedra preciosa. Es la piedra preciosa. «¿No será el carbunclo azul de la condesa de Morcar?», exclamé. Precisamente. Debería reconocer su tamaño y su forma, puesto que últimamente he leído todos los días el anuncio al respecto en The Times. Es absolutamente único, y su valor solo puede conjeturarse. Pero la recompensa ofrecida de 1000 libras no representa ni siquiera la 20ª parte de su precio real en el mercado. 1000 libras. ¡Santo Dios! El portero se dejó caer en una silla y nos miró alternativamente, atónito. Esa es la recompensa, y tengo motivos para saber que existen consideraciones sentimentales en juego que inducirían a la condesa a desprenderse de la mitad de su fortuna con tal de recuperar la joya. Se perdió, si no recuerdo mal, en el Hotel Cosmopolitan, observé. Exactamente, el 22 de diciembre, hace apenas 5 días. John Horner, un plomero,
fue acusado de haberla sustraído del joyero de la dama. Las pruebas en su contra eran tan contundentes que el caso fue remitido a las Assises. Creo tener aquí algún informe sobre el asunto. Rebuscó entre sus periódicos, repasando las fechas, hasta que por fin alisó uno, lo dobló y leyó el siguiente párrafo. Robo de joyas en el Hotel Cosmopolitan. John Horner, de 26 años, plomero, compareció acusado de haber sustraído, el día 22 del corriente, del joyero de la condesa de Morcar, la valiosa gema conocida como el carbunclo azul. James Ryder, encargado principal del hotel, declaró que había acompañado a Horner al vestidor de la condesa el día del robo, con el fin de que soldara el segundo barro de la reja de la chimenea, que se encontraba flojo. Permaneció con él durante algún tiempo, pero finalmente fue llamado a retirarse. Al regresar, descubrió que Horner había desaparecido, que el escritorio había sido forzado y que el pequeño estuche de cuero marroquí en el que, como más tarde se comprobó, la condesa acostumbraba guardar su joya, yacía vacío sobre la mesa de tocador. Ryder dio inmediatamente la alarma y Horner fue arrestado esa misma noche. Sin embargo, la piedra no pudo ser encontrada ni en su persona ni en sus habitaciones. Catherine Cusack, doncella de la condesa, declaró haber oído el grito de alarma de Ryder al descubrir el robo y haber acudido al cuarto donde encontró todo tal como lo describió el testigo anterior. El inspector Bradstreet, de la División B, aportó testimonio sobre el arresto de Horner, quien se resistió con desesperación y proclamó su inocencia en los términos más enérgicos. Dado que se presentó prueba de una condena anterior por robo contra el acusado, el magistrado se negó a resolver sumariamente el caso y lo remitió a las Assises. Horner, que había mostrado signos de intensa emoción durante el proceso, se desmayó al concluir la audiencia y fue retirado de la sala. Eso es todo por ahora en cuanto al tribunal de policía, dijo Holmes pensativamente, arrojando el periódico a un lado. La cuestión que ahora debemos resolver es la secuencia de acontecimientos que va desde un joyero saqueado en un extremo hasta el buche de un ganso en Tottenham Court Road en el otro. Ya ve, Watson, nuestras pequeñas deducciones han adquirido de pronto un cariz mucho más importante y menos inocente. Aquí está la piedra. La piedra salió del ganso, y el ganso pertenecía al señor Henry Baker, el caballero del sombrero en mal estado y de todas las demás características con las que lo he aburrido. De modo que ahora debemos dedicarnos muy seriamente a encontrar a este caballero y averiguar qué papel ha desempeñado en este pequeño misterio. Para ello, debemos intentar primero los medios más sencillos, y estos se encuentran sin duda en un anuncio en todos los periódicos de la tarde. Si esto falla, recurriré a otros métodos. ¿Qué dirá usted? Deme un lápiz y ese trozo de papel. Veamos. Se ha encontrado en la esquina de Gooch Street un ganso y un sombrero de fieltro negro. El señor Henry Baker puede recuperarlos presentándose hoy a las 6:30 en el 221B de Baker Street. Eso es claro y conciso. Muy bien, pero ¿lo verá? Bueno, es seguro que vigila los periódicos, pues para un hombre pobre, la pérdida ha sido considerable. Evidentemente, quedó tan asustado por el accidente de romper la ventana y por la llegada de Peterson que no pensó en otra cosa que en huir, pero desde entonces debe de haber lamentado amargamente el impulso que lo llevó a abandonar su ganso. Además, la inclusión de su nombre hará que lo vea, pues todo aquel que lo conozca atraerá su atención sobre el anuncio. Aquí tiene, Peterson. Vaya a la agencia de publicidad y haga publicar esto en los periódicos de la tarde. ¿En cuáles, señor? En el Globe, el Star, el Pall Mall, el St. James's, el Evening News, el Standard, el Echo y en cualquier otro que se le ocurra. Muy bien, señor. ¿Y esta piedra? Ah, sí. Me quedaré con la piedra. Gracias. Y dígame, Peterson, compre un ganso en su camino de regreso y déjelo aquí conmigo.
pues debemos tener uno para entregarle a este caballero, en lugar del que su familia está devorando en este momento. Cuando el portero se hubo marchado, Holmes tomó la piedra y la sostuvo frente a la luz. Dijo: Es una cosa hermosa. Mire cómo brilla y centellea. Por supuesto, es un núcleo y foco de crimen. Toda buena piedra lo es. Son los cebos predilectos del diablo. En las joyas más grandes y antiguas, cada faceta puede representar un hecho sangriento. Esta piedra no tiene aún 20 años. Fue hallada en las orillas del río Amoy, en el sur de China, y es notable por poseer todas las características del carbunclo, salvo que su tonalidad es azul en lugar de rojo rubí. A pesar de su juventud, ya tiene una historia siniestra. Ha habido 2 asesinatos, un ataque con vitriolo, un suicidio y varios robos cometidos por causa de este fragmento de carbón cristalizado de 40 granos de peso. ¿Quién imaginaría que un objeto tan hermoso pudiera ser proveedor de la horca y de la prisión? La guardaré ahora en mi caja fuerte y enviaré una nota a la condesa para informarle que la tenemos. ¿Cree usted que ese tal Horner es inocente? No puedo decirlo. Entonces, supone que este otro, Henry Baker, tuvo algo que ver con el asunto. Creo mucho más probable que Henry Baker sea un hombre absolutamente inocente, que no tenía la menor idea de que el ave que llevaba valía considerablemente más que si hubiese sido de oro macizo. No obstante, eso lo determinaré mediante una prueba muy sencilla, si obtenemos respuesta a nuestro anuncio. ¿Y no puede hacer nada hasta entonces? Nada. En ese caso continuaré con mi ronda profesional, pero regresaré por la tarde a la hora que usted ha indicado, pues me gustaría ver la resolución de un asunto tan enrevesado. Me alegra mucho verlo. Ceno a las 7. Creo que hay una becada. Aunque, pensándolo bien, después de los últimos acontecimientos, quizá debería pedirle a la señora Hudson que examine su buche. Me había retrasado por un caso, y eran ya pasadas las 6:30 cuando me encontré nuevamente en Baker Street. Al acercarme a la casa vi a un hombre alto, con gorro escocés y un abrigo abotonado hasta el mentón, esperando bajo el brillante semicírculo de luz que caía desde el fanal sobre la puerta. Justo cuando llegué, la puerta se abrió, y ambos fuimos conducidos al cuarto de Holmes. El señor Henry Baker, supongo. Dijo Holmes, levantándose de su sillón y saludando al visitante con aquel aire cordial y afable que podía adoptar con tanta facilidad. Acérquese al fuego y tome esta silla, señor Baker. La noche es fría, y observo que su circulación parece más apropiada para el verano que para el invierno. Ah, Watson. Ha llegado en el momento justo. ¿Es este su sombrero, señor Baker? Sí, señor. Sin duda, ese es mi sombrero. Era un hombre corpulento, de hombros redondeados, cabeza maciza y rostro amplio e inteligente, que descendía hasta una barba puntiaguda entre cana y castaña. El tono rojizo de su nariz y sus mejillas, junto con un ligero temblor en la mano extendida, recordaban la suposición de Holmes acerca de sus hábitos. Su gastada levita negra estaba abotonada hasta arriba, con el cuello levantado, y sus muñecas huesudas sobresalían de las mangas sin rastro de puños ni camisa. Hablaba de manera lenta y entrecortada, escogiendo cuidadosamente las palabras, y daba la impresión de ser un hombre culto y estudioso, maltratado por la fortuna. Hemos conservado estas cosas durante algunos días, porque esperábamos ver un anuncio suyo indicando su dirección. Ahora me intriga saber por qué no publicó ninguno. Nuestro visitante dejó escapar una risa algo avergonzada y dijo: Los chelines no abundan tanto para mí como antes. No dudaba de que la banda de rufianes que me atacó se había llevado tanto el sombrero como el ave. No quise gastar más dinero en un intento inútil por recuperarlos. Muy natural. A propósito del ave, nos vimos obligados a comerla. ¿Comerla? Nuestro visitante casi se levantó de la silla, sobresaltado. Sí, de no haberlo hecho no habría servido ya para nadie. Pero supongo que este otro ganso sobre el aparador, de peso semejante y perfectamente fresco, le resultará igualmente satisfactorio. Oh, sí, por supuesto. Desde luego, todavía conservamos las plumas, las patas, el buche y demás restos de su ave. Por si desea. Tal vez podrían servirme como recuerdo de mi aventura,
pero fuera de eso no veo qué utilidad podrían tener para mí los despojos dispersos de mi difunto conocido. No, señor. Con su permiso, creo que limitaré mi atención a esa excelente ave que veo sobre el aparador. Sherlock Holmes me lanzó una rápida mirada acompañada de un leve encogimiento de hombros. Entonces, aquí tiene su sombrero. Y aquí su ave. A propósito, ¿le molestaría decirme dónde consiguió la otra? Soy un poco aficionado a las aves de corral, y rara vez he visto un ganso mejor criado. Con mucho gusto, señor. Respondió Baker, que ya se había levantado y llevaba bajo el brazo sus pertenencias recién recuperadas. Algunos de nosotros frecuentamos la taberna Alfa, cerca del museo. Durante el día solemos encontrarnos en el propio museo, ya me entiende. Este año nuestro buen anfitrión, un tal Windigate, organizó un club del ganso. Aportando unas pocas monedas cada semana, cada uno recibiría un ave para Navidad. Yo pagué puntualmente mis cuotas, y el resto ya le es familiar. Le estoy muy agradecido, señor, porque un gorro escocés no conviene ni a mi edad ni a mi dignidad. Con una pomposidad casi cómica, hizo una solemne reverencia a ambos y se marchó a grandes pasos. Eso es todo respecto al señor Henry Baker, Dijo Holmes cuando cerró la puerta tras él. Es absolutamente seguro que no sabe nada, en absoluto, de este asunto. ¿Tiene hambre, Watson? No particularmente. Entonces sugiero que transformemos nuestra cena en una cena tardía y sigamos esta pista mientras aún está caliente. Por supuesto. Era una noche amarga y helada, de modo que nos pusimos nuestros sobretodos y nos envolvimos bufandas alrededor del cuello. Afuera, las estrellas brillaban fríamente en un cielo despejado y el aliento de los transeúntes se convertía en humo, como pequeñas detonaciones de pistola. Nuestros pasos resonaban secos y claros mientras avanzábamos por el barrio de los médicos, Wimpole Street, Harley Street y luego por Wigmore Street hasta Oxford Street. En apenas un cuarto de hora llegamos a Bloomsbury, a la taberna Alfa, un pequeño establecimiento en la esquina de una calle que desembocaba en Holborn. Holmes abrió la puerta del reservado y pidió 2 vasos de cerveza al tabernero, un hombre de rostro rojizo y delantal blanco. Le dijo: Su cerveza debe de ser excelente, si es tan buena como sus gansos. ¿Mis gansos? Sí, hace apenas media hora hablaba con el señor Henry Baker, que era miembro de su club del ganso. Ah, sí, ya entiendo. Pero verá, señor, esos no eran nuestros gansos. ¿De veras? Entonces, ¿de quién eran? Bueno, conseguí las 2 docenas de un vendedor de Covent Garden. ¿De veras? Conozco algunos de ellos. ¿Cuál era? Se llama Breckinridge. Ah, no lo conozco. Bien. Salud, tabernero, y prosperidad para su casa. Buenas noches. Y ahora, en busca del señor Breckinridge. Continuó Holmes, abotonándose el abrigo mientras salíamos al aire helado. Recuerde, Watson, que aunque en un extremo de esta cadena tengamos algo tan vulgar como un ganso, en el otro hay un hombre que sin duda recibirá 7 años de trabajos forzados si no logramos demostrar su inocencia. Es posible que nuestra investigación no haga más que confirmar su culpabilidad, pero en cualquier caso, contamos con una línea de indagación que la policía ha pasado por alto y que un singular azar ha puesto en nuestras manos. Sigámosla hasta el final. Rostros al sur y marcha rápida. Atravesamos Holborn, descendimos por Endell Street y luego avanzamos zigzagueando entre miserables callejones hasta el mercado de Covent Garden. Uno de los puestos más grandes llevaba el nombre de Breckinridge, y su propietario, un hombre de aspecto de cochero, rostro afilado y cuidadas patillas, ayudaba a un muchacho a cerrar los postigos. Buenas noches. Hace frío esta noche, dijo Holmes. El vendedor asintió y lanzó una mirada inquisitiva a mi compañero. Veo que ya no le quedan gansos, Continuó Holmes, señalando las desnudas losas de mármol. Mañana por la mañana podría venderle 500. Eso no me sirve. Bueno, allí, bajo el mechero de gas, todavía quedan algunos en el puesto. Ah, pero me recomendaron venir a verlo a usted. ¿Quién? El dueño de la taberna Alfa. Sí, yo le envié un par de docenas. Y eran aves magníficas. Ahora bien, ¿de dónde las consiguió? Para mi sorpresa, la pregunta provocó un estallido de furia en el vendedor. A ver,
Señor, ¿qué es lo que está buscando exactamente? Hable claro de una vez. Dijo, ladeando la cabeza y plantándose con las manos en la cintura. Está bastante claro. Me gustaría saber quién le vendió los gansos que usted suministró a la taberna Alfa. Entonces, no se lo diré. Y asunto terminado. Oh, no tiene ninguna importancia. Pero no entiendo por qué se altera tanto por una cosa tan insignificante. ¿Alterarme? Usted también se alteraría si lo molestaran tanto como a mí. Cuando uno paga buen dinero por un buen producto, el asunto debería terminar ahí. Pero no paran de preguntar dónde están los gansos, a quién le vendió los gansos, cuánto quiere por los gansos. Cualquiera diría que son los únicos gansos del mundo por todo el alboroto que hacen. Bueno, yo no tengo relación alguna con las otras personas que han estado haciendo preguntas. Si no quiere decírnoslo, se acabó la apuesta, eso es todo. Pero siempre estoy dispuesto a sostener mi opinión en cuestiones de aves, y apostaría 5 libras a que el pájaro que comí era criado en el campo. Entonces ha perdido sus 5 libras. Porque era criado en la ciudad. No hay posibilidad de que fuera así. Le digo que sí. No lo creo. ¿Cree acaso que sabe más de aves que yo, que las manejo desde que era un chiquillo? Le aseguro que todos los pájaros que fueron a la taberna Alfa eran criados en la ciudad. Jamás logrará convencerme de eso. ¿Entonces apuesta? Es prácticamente quitarle el dinero, porque sé perfectamente que tengo razón, pero apostaré 1 libra soberana con usted, solo para enseñarle a no ser tan terco. Trae los libros, Bill. Ordenó. El muchacho regresó con un pequeño cuaderno delgado y otro enorme, de lomo grasiento, y los colocó juntos bajo la lámpara colgante. Muy bien, señor Sabelotodo. Creí que ya no me quedaban gansos, pero antes de terminar verá que todavía queda uno en mi tienda. ¿Ve este pequeño libro? Sí. Ahí está la lista de la gente a la que compro. ¿Lo entiende? Bien, en esta página están los proveedores del campo. Y los números junto a sus nombres indican dónde están sus cuentas en el gran libro de contabilidad. Ahora bien, ve esta otra página escrita con tinta roja. Esa es la lista de mis proveedores de la ciudad. Léamelo en voz alta. La señora Oakshott, 117 de Brixton Road, 249. Exactamente. Ahora búsquelo en el libro mayor. Aquí está. Señora Oakshott, 117 de Brixton Road, proveedora de huevos y aves de corral. Muy bien. ¿Y cuál es la última anotación? 22 de diciembre. 24 gansos a 7 chelines y 6 peniques. Exacto. Ahí lo tiene. ¿Y debajo? De la taberna Alfa, a 12 chelines. ¿Y ahora qué tiene que decir? Sherlock Holmes adoptó una expresión profundamente contrariada. Sacó 1 libra soberana de su bolsillo y la dejó caer sobre la mesa de piedra. Luego se apartó con el aire de un hombre cuyo disgusto era demasiado profundo para expresarlo con palabras. A unos metros de allí, se detuvo bajo un farol y soltó una de aquellas risas silenciosas y sinceras tan características de él. Cuando ve a un hombre con unas patillas como esas y un ejemplar del Pincun asomando del bolsillo, siempre puede atraparlo con una apuesta. Me atrevería a decir que, aunque hubiese puesto 100 libras delante de él, jamás nos habría dado una información tan completa como la que conseguimos haciéndole creer que me estaba ganando una apuesta. Holmes ajustó su abrigo mientras el vapor de nuestro aliento se disolvía en el aire helado de la noche. Bien, Watson. Creo que nos acercamos al final de nuestra búsqueda. El único punto que queda por decidir es si iremos esta misma noche a ver a la señora Oakshott o si lo dejaremos para mañana. Está claro, por lo que dijo ese malhumorado sujeto, que hay otras personas además de nosotros interesadas en este asunto, y yo debería... Sus palabras se interrumpieron bruscamente por un fuerte alboroto que estalló en el puesto que acabábamos de abandonar. Nos volvimos de inmediato. Bajo el círculo amarillento de luz que proyectaba la lámpara oscilante, vimos a un pequeño hombre de rostro afilado y aspecto ratonil. Frente a él, encuadrado en la puerta de su puesto, Breckinridge agitaba los puños con furia. Ya he temido suficiente de usted y de sus gansos. Ojalá se fueran todos al diablo de una vez. Si vuelve a molestarme con sus tonterías, le echaré el perro encima. Traiga aquí a la señora Oakshott y le responderé a ella. Pero, ¿qué tiene usted que ver con todo esto? ¿Acaso le compré los gansos a usted? No, pero uno de ellos era mío de todos modos.
Entonces pídaselo a la señora Oxot. Ella me dijo que le preguntara a usted. Bueno, puede preguntárselo al rey de Prusia, si le place. A mí ya me basta con todo esto. Lárguese de aquí. Y avanzó con furia hacia él. El hombre que hacía las preguntas se escabulló de inmediato entre las sombras de la noche. Ajá. Esto podría ahorrarnos una visita a Brixton Road, susurró Holmes. Venga conmigo, Watson. Veamos qué podemos averiguar de este sujeto. Abriéndose paso entre los pequeños grupos de personas que aún merodeaban alrededor de los puestos iluminados, mi compañero alcanzó rápidamente al hombrecillo y le tocó el hombro. Este se volvió de golpe. A la luz amarillenta del gas, pude ver que todo color había desaparecido de su rostro. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Discúlpeme, pero no pude evitar escuchar las preguntas que le hacía hace un momento al vendedor. Creo que podría serle de ayuda. ¿Usted? ¿Quién es? ¿Cómo podría saber algo de este asunto? Mi nombre es Sherlock Holmes. Mi oficio consiste en saber aquello que los demás ignoran. Pero usted no puede saber nada de esto. Perdóneme, pero lo sé todo. Usted está intentando seguir el rastro de unos gansos que fueron vendidos por la señora Oakshott de Brixton Road a un comerciante llamado Breckinridge. Este, a su vez, los vendió al señor Windigate de la taberna Alfa, y él los distribuyó entre los miembros de su club, del cual el señor Henry Baker forma parte. ¡Oh, señor! Usted es precisamente el hombre que he deseado encontrar. No puedo explicarle cuánto me interesa este asunto, exclamó el pequeño individuo, extendiendo las manos con los dedos temblorosos. Sherlock Holmes detuvo un coche de alquiler de 4 ruedas que pasaba por la calle. En ese caso será mejor que conversemos en una habitación cómoda, en lugar de hacerlo en este mercado barrido por el viento. Pero antes de continuar, permítame saber a quién tengo el placer de ayudar. El hombre vaciló un instante. Me llamo John Robinson. No, su verdadero nombre, replicó Holmes con dulzura. Siempre resulta incómodo hacer negocios con un alias. Un rubor repentino coloreó las pálidas mejillas del desconocido. Muy bien. Mi verdadero nombre es James Ryder, dijo finalmente. Exactamente. Jefe de personal del Hotel Cosmopolitan. Tenga la bondad de subir al coche, y pronto podré decirle todo lo que desea saber. El hombrecillo permaneció inmóvil unos instantes, mirando alternativamente a uno y otro de nosotros con ojos en los que se mezclaban el miedo y la esperanza, como quien no sabe si está a punto de recibir una fortuna o de precipitarse en una catástrofe. Finalmente subió al coche. Media hora más tarde, estábamos de regreso en la sala de estar de Baker Street. Durante el trayecto nadie pronunció una sola palabra, pero la respiración rápida y entrecortada de nuestro nuevo acompañante, así como el continuo abrir y cerrar de sus manos, revelaban la intensa tensión nerviosa que lo consumía. «Aquí estamos», dijo Holmes alegremente mientras entrábamos en la habitación. «El fuego resulta muy oportuno con este tiempo. Parece tener frío, señor Ryder. Tome asiento en esa butaca de mimbre. Yo me pondré las zapatillas antes de resolver este pequeño asunto suyo». Holmes se acomodó frente al hogar. «Bien, entonces, quiere saber qué fue de aquellos gansos, ¿verdad?» Sí, señor. O mejor dicho, sospecho que le interesa un ganso en particular. Un ave blanca, si no me equivoco, con una franja negra en la cola. Ryder se estremeció visiblemente. Oh, señor, ¿puede decirme a dónde fue a parar? Vino aquí. ¿Aquí? Sí, y resultó ser un ave extraordinaria. No me sorprende que despierte tanto interés. Después de muerta puso un huevo, el más hermoso y brillante huevecillo azul que jamás se haya visto. Lo tengo aquí, en mi museo. Nuestro visitante se puso de pie de un salto y se aferró a la repisa de la chimenea con la mano derecha. Holmes abrió su caja fuerte. Luego levantó el carbunclo azul. La gema resplandeció como una estrella, irradiando una luz fría, intensa y multifacética. Ryder permaneció inmóvil, contemplándola con el rostro desencajado, incapaz de decidir si debía reclamarla o negarla. «Se acabó el juego, Ryder», dijo Holmes con tranquilidad. «Cuidado, hombre, o acabará dentro del fuego. Ayúdelo a volver a la silla, Watson». Lo sostuve por el brazo. «No tiene suficiente sangre fría para dedicarse al delito sin pagar las consecuencias. Dele un poco de brandy». Holmes le acercó la copa. «Eso es.
Ahora parece un poco más humano. ¿Qué criatura tan insignificante es después de todo? Por un momento había vacilado y estado a punto de desplomarse, pero el brandy devolvió algo de color a sus mejillas. Sentado nuevamente en la butaca, permaneció mirando a Holmes con ojos aterrados, como un hombre que contempla, por fin, el rostro inevitable de su acusador. Tengo ya casi todos los eslabones de esta cadena en mis manos, y todas las pruebas que podría necesitar, de modo que hay muy poco que usted deba contarme. Aún así, conviene aclarar ese poco para completar el caso. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. Había oído hablar, Ryder, de esta piedra azul perteneciente a la condesa de Morcar, ¿verdad? Fue Catherine Cusack quien me habló de ella. Respondió el hombre con voz quebradiza. Ya veo. La doncella de compañía de su señoría. Bien. La tentación de una riqueza repentina, tan fácil de obtener, fue demasiado fuerte para usted, como lo ha sido para hombres mejores antes que usted. Pero no fue demasiado escrupuloso en los medios que empleó. Holmes lo observó con una mirada penetrante. Me parece, Ryder, que tiene usted madera de villano, y bastante buena además. Sabía que ese hombre, Horner el fontanero, ya había estado implicado anteriormente en un asunto semejante y que las sospechas recaerían con facilidad sobre él. ¿Qué hizo entonces? Usted y su cómplice, Cusack, prepararon un pequeño trabajo en la habitación de la condesa y se aseguraron de que fuera él quien acudiera a realizarlo. Después, cuando se marchó, registraron el joyero, dieron la alarma y consiguieron que arrestaran a aquel desgraciado. Luego usted... Ryder se dejó caer de repente sobre la alfombra y se aferró a las rodillas de Holmes. Por el amor de Dios, tenga misericordia. Piensa en mi padre. Piensa en mi madre. Les rompería el corazón. Nunca antes hice algo malo. Nunca volveré a hacerlo. Lo juro. Lo juraré sobre una Biblia. Oh, no lleve esto a los tribunales. Por Cristo, no lo haga. Vuelva a su silla, ordenó Holmes con severidad. El hombre obedeció tambaleándose. Ahora es muy fácil arrastrarse y suplicar, pero pensó muy poco en el pobre Horner cuando estaba sentado en el banquillo, acusado de un crimen del que no sabía absolutamente nada. Huiré, señor Holmes. Abandonaré el país. Entonces la acusación contra él se derrumbará. Ya hablaremos de eso. Y ahora escuchemos un relato verdadero de la siguiente parte de esta historia. ¿Cómo llegó la piedra al interior del ganso? ¿Y cómo llegó ese ganso al mercado? Diga toda la verdad, porque en ella reside su única esperanza de salvación. Ryder se pasó la lengua por los labios resecos. Continuó con voz temblorosa. Se lo contaré exactamente como ocurrió, señor. Cuando arrestaron a Horner, pensé que lo mejor sería deshacerme de la piedra cuanto antes. No sabía en qué momento la policía podría decidir registrarme a mí, o registrar mi habitación. No había ningún lugar seguro dentro del hotel. Salí fingiendo que tenía un encargo que hacer y me dirigí a la casa de mi hermana. Ella se había casado con un hombre llamado Oakshott y vivía en Brixton Road, donde engordaban aves para venderlas en el mercado. Durante todo el trayecto, cada hombre con el que me cruzaba me parecía un policía o un detective. Y aunque aquella era una noche helada, el sudor corría por mi rostro cuando llegué a Brixton Road. Mi hermana me preguntó qué ocurría y por qué estaba tan pálido. Le respondí que me había impresionado profundamente el robo de las joyas en el hotel. Después salí al patio trasero. Encendí una pipa y me quedé allí, pensando una y otra vez cuál sería la mejor manera de actuar. Tuve una vez un amigo llamado Maudsley, que terminó descarriándose y acababa de cumplir una condena en la prisión de Pentonville. Un día me encontré con él, y terminamos hablando de los métodos de los ladrones y de cómo se las arreglaban para deshacerse de lo que robaban. Sabía que podía confiar en él, porque yo conocía un par de cosas sobre su pasado. Así que decidí dirigirme directamente a Kilburn, donde vivía, y ponerla al corriente de todo. Él sabría cómo convertir aquella piedra en dinero. Bajó la mirada. Pero ¿cómo llegar hasta él sin correr riesgos? Recordaba la angustia que había sufrido al salir del hotel. En cualquier momento podían detenerme y registrarme, y allí estaría la piedra, en el bolsillo de mi chaleco. Guardó silencio un instante. Estaba apoyado contra una pared, observando los gansos que se paseaban alrededor de mis pies, cuando de repente se me ocurrió una idea.
Una idea que, según creí entonces, me permitiría engañar al mejor detective que hubiera existido jamás. Holmes arqueó apenas una ceja. Mi hermana me había dicho semanas antes que podía escoger el ganso que quisiera como regalo de Navidad. Sabía que siempre cumplía su palabra, así que pensé que me llevaría mi ganso de largo y que ocultaría la piedra dentro de él para transportarla hasta Kilburn. Ryder respiró hondo. Había un pequeño cobertizo en el patio. Conduje hasta allí a una de las aves, un magnífico ejemplar blanco, grande, con una franja oscura en la cola. La atrapé. Le abrí el pico y, forzándolo con los dedos, introduje la piedra por su garganta todo lo que pude. El ave dio un fuerte trago, y sentí como la gema descendía por el esófago hasta el buche. Pero entonces comenzó a debatirse y a batir las alas con violencia. Mi hermana salió de la casa para ver qué ocurría. Mientras me volvía para responderle, la condenada criatura logró soltarse y salió revoloteando entre los demás gansos. Ryder imitó la voz de su hermana. ¿Qué estabas haciendo con ese ganso, Jem?, me preguntó. Bueno, respondí yo. Me dijiste que podía quedarme con uno para Navidad, y estaba comprobando cuál era el más gordo. Oh, dijo ella, ya hemos apartado el tuyo. Lo llamamos el ganso de Jem. Es aquel gran ejemplar blanco que está allí. Hay 26 en total. Uno para ti, uno para nosotros y 2 docenas para el mercado. Ryder dejó escapar una sonrisa nerviosa. Gracias, Maggie, le dije. Pero, si no te importa, preferiría llevarme el que estaba examinando hace un momento. El otro pesa al menos 3 libras. Lo hemos engordado especialmente para ti. No importa, quiero el otro, y me lo llevaré ahora mismo. Como quieras, dijo ella, un poco molesta. ¿Y cuál es exactamente el que quieres? Aquel blanco con la franja oscura en la cola. El que está justo en medio del grupo. Muy bien. Mátalo y llévatelo. Ryder respiró profundamente antes de continuar. Y eso fue exactamente lo que hice, señor Holmes. Me llevé el ave hasta Kilburn. Le conté a mi amigo todo lo que había hecho, porque era el tipo de hombre al que uno podía confiarle una cosa así. Una amarga sonrisa cruzó su rostro. Se rió hasta casi ahogarse de la risa. Después tomamos un cuchillo y abrimos el ganso. Su voz se quebró. Entonces sentí que el corazón se me convertía en agua, porque no había rastro alguno de la piedra. Guardó silencio un instante. Comprendí de inmediato que había ocurrido un error espantoso. Abandoné el ave allí mismo y corrí de regreso a casa de mi hermana. Atravesé el patio trasero a toda prisa. Levantó la vista hacia Holmes. No quedaba ni un solo ganso. ¿Dónde están todos, Maggie?, grité. Se los llevó el comerciante, Jem. ¿Qué comerciante? Breckinridge, de Covent Garden. Pero, ¿había otro con la cola rayada?, pregunté. ¿Otro igual al que yo había elegido? Sí, Jem. Había 2 gansos con la cola rayada, y nunca fui capaz de distinguir uno del otro. Ryder dejó escapar un gemido. Entonces lo comprendí todo. Corrí tan rápido como pude hasta donde estaba Breckinridge, pero ya había vendido toda la partida, y no hubo manera de arrancarle una sola palabra sobre el destino de aquellos gansos. Hizo un gesto desesperado. Esta noche ustedes mismos lo han oído. Su voz se volvió apenas un susurro. Mi hermana cree que me estoy volviendo loco. Y a veces, yo también lo creo. Alzó la cabeza y miró a Holmes con ojos llenos de angustia. ¿Y ahora? Ahora soy un ladrón marcado para siempre, sin haber llegado siquiera a tocar la riqueza por la que vendí mi honor. Se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ayúdeme. Dios mío, ayúdeme. Y estalló en un llanto convulsivo. Durante unos largos instantes reinó el silencio. Solo se oían sus respiraciones entrecortadas y el pausado golpeteo de las yemas de los dedos de Sherlock Holmes sobre el borde de la mesa. Finalmente, Holmes se puso de pie. Cruzó la habitación y abrió la puerta de golpe. «Fuera», dijo. Ryder levantó la cabeza atónito. ¿Qué, señor? Oh, que el cielo lo bendiga. No más palabras. «Fuera». Y no hicieron falta más explicaciones. Se oyó una carrera precipitada, el estrépito de unos pasos en la escalera, el portazo de la calle, y luego el sonido seco y apresurado de alguien alejándose en la noche. Holmes regresó lentamente junto al fuego y tomó su pipa de arcilla. Dijo: Después de todo, Watson, la policía no me tiene contratado para suplir sus deficiencias. Encendió la pipa.
Si Horner siguiera en peligro, sería otra cuestión. Pero este hombre no declarará contra él, y el caso se derrumbará por sí solo. Exhaló una delgada nube de humo. Supongo que técnicamente estoy encubriendo un delito. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Pero también es posible que esté salvando un alma. Miró hacia la puerta por donde Ryder había desaparecido. Ese hombre no volverá a delinquir. Está demasiado aterrorizado. Envíelo ahora a prisión y lo convertirá en un presidiario para toda la vida. El fuego crepitó suavemente en la chimenea. Además, estamos en la época del perdón. El azar ha puesto en nuestro camino un problema singular y caprichoso, y su resolución ha sido recompensa suficiente. Luego volvió la mirada hacia mí. Si tiene la bondad de tocar la campanilla, doctor, comenzaremos otra investigación. Una chispa de diversión brilló en sus ojos. Una investigación en la que, una vez más, un ave será la protagonista principal.